Creo que aquí lo interesante sería que surgiese una conversación entre vosotros dos y que realmente, tanto yo como moderador, como a través de las preguntas que surjan, sea vosotros los que intercambiéis una conversación y que de alguna manera nosotros estemos presentes, que creo que va a ser lo más fructífero de esto. Por iniciar esa conversación diría que también hay un punto de sinergia, un punto yo creo bonito, común, intentando explicitar el inicio de esta conversación en algo físico que ya hemos visto en la aproximación que ha hecho Juan Luis en su proyecto del estudio entendido como un pozo, y siempre con el recurso de aparentemente este pozo mirar hacia el cielo, ya no solo porque es desde el cielo donde llega la luz, sino porque la enredadera y el jazmín también buscan la luz, porque esa aproximación de esa preciosa celosía, en el fondo, no deja de ser un elemento que también se relaciona con el cielo. Y de la manera muy contraria, me ha gustado ver cómo Lara busca esos pozos que la ponen en relación literalmente, como se ha contado, con el centro de la Tierra, en busca, en el fondo, de desvelar la memoria que podemos encontrar en aquellos espacios que nos rodea. Y me gustaría que simplemente, como esta primera sugerencia, os lanzaseis a la piscina y entre vosotros, de verdad, surgiese una conversación que seguro que va a ser muy bella. Bueno, si me llegáis a contar esto, me lo preparo. No estaba yo preparado para hablar con Lara, pero es un placer. Bueno, con el tema de la construcción, yo creo que la construcción es buena. Vamos, digo, que construir, que los descampados, Lara, perdóname, Héctor, que pase el tema del pozo, porque el tema del pozo y de la claro, es un problema relativo, depende de donde tú te coloques. Si te colocas en la superficie de la tierra, claro, el pozo ahí, si te colocas mirando hacia arriba, el brocal del pozo está arriba, ¿no? O sea que realmente a mí siempre me han apasionado mucho las cosas que me vienen de arriba, ¿no? La lluvia, tal, hay como un atractivo. Y también es cierto, yo comprendo perfectamente este deseo de cuantificar, de que es tan arquitectónico, ¿no? Yo decía que directamente hemos pasado del pincel, ¿no?, a la intervención, a descubrir cómo poder abordar la intervención en el territorio, ¿no? Y como los niños pequeños, los juguetes, como no los desmontes, es imposible enterarte de nada, ¿no? O sea que al final lo único que hay es como una sección, ¿no? O sea que yo creo que todo el mundo va buscando al final como una... Y yo lo veo muy claro tanto en tus trabajos, sobre todo en Madrid, ¿no?, de estos temas del submundo, ¿no?, de la tal, que es tan atractivo, ¿no?, por otro lado. O sea que realmente nos movemos, y sobre todo el hecho de cuantificarlo me parece muy bien, porque es algo que realizamos en arquitectura continuamente, ¿no? Claro, el descampado no está en medio del campo. El descampado existe porque existe la construcción y porque existe la ciudad. Y el problema de la arquitectura es la mala arquitectura. El problema es no qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que puede haber como una discusión, pero estamos absolutamente de acuerdo. O sea, a mí me parece increíble esto de... Vamos, voy a llevármelo a la literatura, ¿no? El viaje al fondo, ¿no? El viaje al centro de la Tierra, ¿no? Ese viaje me parece alucinante, ¿no? O sea, eso de poder... Yo siempre a mis alumnos, cuando les ponía un terrenito pequeño para hacer una casa, ¿no?, y me presentaban una planta y la planta estaba copiada de otro proyecto y tal, le decía, pero es que no te das cuenta, si lo que te estoy dando es una columna, ¿no?, que tiene
esta sección que es la planta del edificio donde puedes construir, pero que llega desde el cielo hasta el centro de la tierra, ¿no? Claro, con esa condición de que como la tierra es una esfera, pues que realmente terminará en un punto, como esos poderes que tú tienes ahí, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta sobre ese tema, aparte de que estemos hablando. Y de verdad esto me lo debería de haber advertido. Yo te quería hacer la pregunta de por qué, al final yo creo que es una cosa aparente, ¿no? Pero hay un momento en que tú dices lo de la exclusividad. Lo único que me ha rayado un poco de toda tu intervención. ¿Quieres tener el hierro de No, Oslo? no los quiero. Yo digo que estás como descubriendo la propiedad. Ah, no. O sea, la exclusividad, sí, exclusividad de las personas, cuando alguien dice, no, es que esto es lo más importante que es exclusivo, claro, porque te lo has comprado y lo tienes. No, tengo que decir que... No, que yo sé que eso lo vas a aclarar, pero Lara, pero que es la única parte que yo veo que necesita como No, yo creo que es estupendo que sean exclusivos, porque gracias a eso sé que otra empresa no puede estar adquiriendo... ¿Se oye? Funciona. No puede adquirir ahora mismo los derechos minerales de Oslo, de Graz, y por eso están protegidos, bien protegidos, porque yo no tengo ninguna intención de explotarlos, por eso es importante. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que el tema de la propiedad no me gusta. No he querido hablar de... tengo una serie de proyectos que he saltado sin enseñaros, en los que he protegido descampados, pero esos no he querido enseñarlos porque, bueno, prefería concentrarme más en los depósitos de hierro, que ahora estoy más interesada en ellos. Los descampados no son propiedad mía, más bien convenzo al propietario. Mi ideal de derechos mineros siempre ha sido conseguir una institución o un museo que se involucre tanto conmigo que consiga sus propios derechos mineros dentro de mi propio proyecto. Pero eso al principio del proyecto no lo conseguí porque en Oslo, tanto en Oslo como en Graz, no estaba trabajando con nadie que estuviera dispuesto a asumir ese compromiso con mi trabajo. Después tuve una exposición en un centro de arte en Luxemburgo. Es una ciudad muy pequeña. El director del centro de arte era el curator, quien me invitaba en una exposición individual. Quiero decir que estaban por mí. Y debajo de este centro de arte hay piedra, hay agua y hay yeso, a unos 130 metros de profundidad. Y ahí sí que conseguimos unos derechos de exploración del yeso para el centro de arte. Entonces ahí te estoy respondiendo. A mí me gusta más que sea el edificio que está en el terreno o los usuarios del edificio que tengan derecho a sus derechos. Mucho mejor que yo la hará desde Oslo o desde Graz. En eso estoy de acuerdo contigo. Y luego en Alemania lo hemos conseguido, en el norte de Alemania, en Neuenkirchen, un pueblecito con arena. Tenemos un centro de arte. Además me encontré a la directora este domingo en Ámsterdam, que tiene sus derechos durante 2 años. Bueno, los derechos yo los consigo según la normativa de cada lugar, que depende de cada material. Por eso, que sea en un lugar 9 años, en otro 7 años, en otro 2 años, depende de las normativas por lugar, ¿no? En Alemania es el derecho a excavar la arena, en Luxemburgo es la escayola, o sea, el yeso. Y sí, los derechos los tiene el centro de arte, no los tengo yo, y en eso estoy de acuerdo contigo. Me gusta más y quiero seguir así. Pero no siempre encuentro centros de arte o museos tan dispuestos a involucrarse conmigo como para hacerse con un yacimiento de hierro, que es una implicación de muchos años de responsabilidad. No os he contado, pero estoy obligada a hacer una exploración geológica, tengo que enviarla, en fin, que hay ciertas implicaciones. Pero sí, buena pregunta. Yo no. Vamos, que no me... No voy a seguir preguntando porque voy a ser de Héctor y me da un poco de coraje. Yo sigo contestando encantada. No sé si es el tema de discusión, pero bueno, los descampados puedo defenderlos bastante, pero sí que quiero aclarar que, por supuesto, me interesa la construcción y la arquitectura, si no, no estaría hablando de ella durante todo el tiempo, obviamente. Creo que la mayor parte de artistas que conozco trabajan con el mundo que les rodea, lo que está aquí. Muchos amigos artistas, para ellos el mundo que les rodea es su piel, su identidad, su sexualidad. Para mí no, es la construcción, porque obviamente me interesa mucho. Está claro que si criticas algo es porque te interesa, ¿no? Obviamente. Pero además de eso tengo que decir que hay arquitectura buena, mejor o peor, pero
toda arquitectura, por buena que sea, incluso la mejor, yo que sé, para mí el dios es Niemeyer, adoro a Niemeyer en el siglo XX, es para mí la gran discusión con mis amigos desde Corbusier o Niemeyer. Bueno, no es tan simple, pero da igual. Adoro a Niemeyer, pero, o sea, incluso el Niemeyer es insoportable. O sea, cuanto mejor es que es aún peor. O sea, yo lo que tengo problemas es que una serie de tipos, aunque tarden años, con una serie de políticos, con constructores, aunque haya una complejidad enorme de normativas, diseñen algo, proyecten algo y que yo luego tenga que vivir dentro, que mi vida, mi relación con el espacio consista solo en rellenar esos contenedores que los arquitectos, vosotros, me habéis hecho. Yo quiero tener otra relación con el espacio. Y por eso, incluso a la mejor arquitectura, no estoy de acuerdo. A mí me gustaría no hacértelo, salvo que me lo pidieras de rodillas. Pero Lara, pero de todas formas, ¿cuál es la alternativa? O sea, vale, hay un mundo, o sea, de lo que me estás hablando es un poco que la sociedad en la que vivimos, ¿no?, se mueve por una serie de estándares y que realmente ahí existe la ciudad. Afortunadamente existe la ciudad, porque imagínate que la ciudad no existiera, ¿no? O sea, que realmente la ciudad nos hace un poco más fuerte a todos y un poco más cultos y un poco, o sea, tú misma has dicho algo. Hay algún tipo de cuando dices algo que me salta y dice, no, pero yo quería que estos mineros y tal, de los derechos mineros, estuvieran muy cerca de Oslo. Digo, bueno, claro. es como quien va a matar a un dragón, pero claro, se necesita como cercarlo, ¿no? Como estar muy próxima al tema de la ciudad, porque es evidente que la intervención o que ese derecho cerca de la ciudad... Sí, te explico un momento. Hay como toda una tradición de artistas que van a la luna, a islas, a lugares muy lejanos, a una cuestión heroica, y yo no quiero inscribirme en esa tradición. Vale, a mí me interesa mucho más lo urbano, por eso realmente me interesa lo constructivo y no quiero esa parte tan heroica que de repente, si os enseño ahora una isla en el Ártico, en el norte de Noruega, o sea, que realmente son zonas muy exóticas y muy lejanas. El norte de Noruega realmente está muy lejos, ¿no? Y no quiero inscribirme en eso y por eso prefiero la ciudad, y aparte que es mi contenido, o sea, es mi contexto, es de lo que estoy hablando de la construcción contra la naturaleza. Y por supuesto que yo no quiero un mundo de solo descampados, pero en el mundo que he nacido y he crecido y he empezado a pensar, realmente hay mucha construcción en Europa. Fuera de Europa ya hay otras zonas que es diferente. Realmente hay mucho diseño, mucho, en fin, ya me paro de decir mucho. Y dentro de ese contexto, imagínate creo que hubiera que está muy bien poco. Que estos descampados de Roma, es que yo solo hablo, este es el problema, que es que yo no tengo tanta imaginación ni fantasía ni me voy a una isla. Yo trabajo con lo que tengo. Pero en la Roma que tenemos hoy está bien que haya esto. Yo no estoy proponiendo un mundo de esto, no, es el mundo que tenemos ahora de Juegos Olímpicos en, no sé qué era, Madrid, que se presentó 2 veces. Bueno, es que también estoy hablando de cuestiones bastante políticas. Claro, desde que nos hemos más directamente, ¿no?, en el ritmo de preguntas, quiero decir, tanto proteger derechos mineros como de enfrentarme, bueno, no es que me enfrente a Shell, pero realmente directamente he hablado en mi posicionamiento. Imaginaros qué barbaridad, o sea, decir algo sobre Shell, que es una empresa, bueno, multinacional. Hay una cuestión de posicionamiento político dentro de lo pequeño que es el arte, que entra dentro del discurso de la poesía. Y por supuesto lo que digo está lleno de contradicciones, porque el arte no es tan sencillo, nada es tan sencillo. Y puede ser un enfrentamiento a Shell absolutamente poético, porque mi yacimiento de Oslo es diminuto, es un hierro, realmente hay muy poco hierro y no tiene tanta pero tienes ya más hierro que yo, ¿eh? Sí, hay hierro hay, eso sí. Yo tengo que tomar, yo qué sé, lo mío es el único hierro que yo tomo lo tomo por la comida, que no tengo poco hierro. Yo tengo la reja, que no sé cuánto dará de eso. No, yo creo que el problema a mí me parece muy bien, ¿no? O sea, te aseguro que me he procurado ver, además me ha interesado, ¿no?, todos los temas que has propuesto y que creo que en algunos casos tienen como mucha más como mucho más espesor, ¿no?, de lo que se puede ver en una simple charla con esto. Pero mi problema es como la alternativa. Pero yo voy a... es que yo no propongo... Claro, esto es una gran diferencia con los arquitectos. Yo no propongo modelos. Yo nunca me he puesto a mí como modelo. No, ni yo tampoco. Vale. O sea, no propongo una alternativa ni un modelo. O sea, no estoy diciendo, venga todos a coger derechos minerales o
vayamos todos a ocupar estaciones de no, o sea, yo he hecho esto porque quería decir esto sobre un lugar, y puede tener una amplificación a nivel poético o de discurso político u otra, pero no es un modelo. Sí, no, ni yo te lo pido. No, pero como hay muchos en arquitectura, me parece que está bien que defina eso. Vale. No, yo la otra alternativa, la otra cosa que quería hablar era como que tiene una dimensión romántica, toda esta exposición, además de las toneladas y del hormigón y de la tal, ahí hay como una dimensión bastante romántica que yo estoy interesado en ella, que en el descampado, por ejemplo, tú lo has llegado, en algún momento has hablado del espacio en blanco, ¿no? O sea, que tiene algo que ver, y que me gustaría que me hablaras algo de esto, ¿no? Porque me parece que la única similitud que tiene el descampado con el espacio en blanco es su potencialidad. O sea, que realmente allí todavía no se ha construido, ¿no? Hay, como tú dices, expectativas de una olimpiada o de lo que sea. Estoy completamente seguro que en cuanto se haga algo, a mucha gente no le parecerá bien, ¿no? Porque simplemente lo que está mal es hacerlo. Por eso yo he dicho al principio de construir que estoy completamente a favor de construir, que yo me amparo todo en intentar construir algo, intentar hacer algo, construir mi entorno, ¿no? Pero no tanto en el sentido de establecer un modelo, lo mío no es nada modelo, pero la pregunta es la siguiente, o la reflexión podría estar en torno a que a mí me atrae de los descampados lo mismo que en cierto sentido me atrae de los minerales, o que incluso me atrae, ya llegando a un romanticismo total, de las ruinas romanas, ¿no? O sea, que es eso que está inacabado, eso que tiene una parte, ¿no?, de tal. Entonces el descampado como potencia tiene un gran atractivo y una gran energía. O sea, a mí me parece que te estás fijando en un elemento que tiene mucho más energía que el centro de las ciudades. Es decir, que de pronto un descampado en el que, como tú dices, puede haber gatos, puede haber gente viviendo provisionalmente, etcétera, ahí existe una energía importante. Entonces, no sé si a ti te lo parece eso. Sí, no, por supuesto. No, por eso no, es que he dicho cosas un poco rápidas. Citaba a Ignacio de Sola Morales con su texto sobre los descampados como lugar de posibilidades, porque habla mucho de esto, ¿no?, de la potencialidad. Y yo creo que, por supuesto, es todo lo que se puede imaginar, todo lo que puede suceder, es el futuro de la ciudad a nivel de imaginación, pero también real, y esto es algo impresionante de los descampados, pero yo creo que sobre todo también es la libertad de que si no hay un diseño todo puede suceder. Para explicaros un poco más, debería decir que empecé a trabajar con descampados cuando me fui a vivir a Ámsterdam, a finales de los 90. Ámsterdam era una ciudad que se definía porque claramente se permitían hacer muchas cosas que no se permitían en otros países de Europa mismo, o sea, desde de drogas a matrimonio gay. Bueno, había muchas cosas que realmente no estaban permitidas en el resto del mundo, pero al mismo tiempo a mí Ámsterdam me parecía especialmente claustrofobia, porque dentro de esta ley que protegía todo tipo de usos que no se permiten en el resto del mundo, todo estaba definido respecto a un programa muy, muy, muy determinado. Si conocéis Ámsterdam, sabéis que la ciudad ideal del siglo XVII está construida, que la ciudad ideal de principios del XX de Berlage está construida, que la ciudad ideal de OM está construida en el norte. O sea, realmente hay barrios enteros que corresponden a un plan. O sea, realmente era como la pesadilla de diseño demasiado bueno, con el máximo de libertad, pero que al mismo tiempo la hacía difícil especialmente claustrofóbica. Siempre estabas en un diseño ideal, y dentro de ese contexto de libertad, pero correspondiendo a una funcionalidad, siempre los descampados jugaban un papel muy importante de auténtica libertad, porque no hay un uso definido, todo se puede hacer. Me da la impresión que igual deberíamos de abrir a preguntas de fuera, porque me parece que nos tenemos que ir, ¿no? Es lo que iba a hacer ahora mismo. Sí. Creo que hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, a ver, tenía dos preguntas, una primero para Lara y otra después para Juan Luis. Y, a ver, primero, Lara, agradecerte que tu intervención ha sido increíble, y para mí, yo creo que para las personas que tengo alrededor también lo han dicho, y creo que se te ve una persona muy preocupada por la ciudad y que hemos notado esa energía que nosotros los arquitectos pues también muchos tenemos, y sobre todo por las demoliciones y sobre el pasado de las ciudades también, que
que nos duele también cuando vemos que echan algo abajo que realmente tiene una importancia o que lo ha tenido, o da igual que no tenga importancia, pero simplemente está ahí y no se hace por hacer algo para que se mantenga o una modificación, o, ¿sabes? Por esa cosa que ya está creada, llevarla a la nada. Entonces quería preguntarte también, como has hecho la intervención esta de, por ejemplo, el mercado, que la pintaste antes de ser demolido, o sea, esa crítica tan grande, ¿cómo los ayuntamientos o cualquier persona, o sea, las instituciones públicas dejaban que se produjera eso? ¿Cómo dejar que tú pintas para, o sea, una crítica muy grande que la gente lo está viendo, ¿sabes? Y vivimos ahora mismo en unos medios, tanto medios como políticos, intenta censurar todo ese tipo de cosas, y cómo tuviste la disponibilidad total para hacerlo. Y después tengo otra pregunta para Juan Luis, que bueno, que ha sido también muy bonita, pero creo que el tema de Sevilla, como habla de Sevilla, está claro que Sevilla es una ciudad súper bonita, el casco histórico, Triana y las zonas centrales, pero después creo que lo que hay alrededor de Sevilla es una auténtica basura, y creo que cuando hablas de... Perdón, esto es de mi punto de vista, lo siento, pero... O sea, yo salgo a Sevilla y, por ejemplo, la semana pasada se consiguieron unos niveles, cuando hablas del cielo de Sevilla, se consiguieron unos niveles de contaminación mucho más de los que hay ahora mismo en Madrid. Y nosotros no tenemos protocolo anticontaminación y nos preocupa eso, pero había niebla real y no hacíamos nada. Creo que estamos también encerrados como en una tacita de la S30 que no tiene relación con el exterior. O sea, yo creo que Sevilla se quedó en eso y actualmente es una ciudad muy decadente, que preocupada de centros comerciales donde no hay un sistema de transporte eficiente, donde no hay una vida. Cada vez hay menos mercados y se lleva cada vez más al Zara, al Primark y a todo eso. Entonces creo que ahora mismo he notado esa idealización del casco histórico. Claro que si vives en la calle Antillano Campos, o yo he vivido también en el casco histórico, me parece una vida estupendísima, pero sales de ahí y lo que te encuentras es contaminación, ruido, barrios degradados y esas cosas. Entonces, bueno, quiero decir que el centro de Sevilla y la vida... Es un comentario, no una pregunta, ¿no? No. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que si realmente creemos que Sevilla es una ciudad como eso, como lo que has dicho del cielo, y que es unos patios con el jazmín, o es simplemente el... Pero yo he dicho que eso sea Sevilla. Sí. ¿Sí? O bueno, yo he entendido eso. Pero... pues entonces vale, me he confundido completamente. Perdona, pues entonces no hay pregunta, solo para Lara. Bueno, yo sí que te puedo responder. ¿Os habéis aclarado ya? Sí. Bueno, yo he conseguido hacer cosas, proyectos, algunos de los que he mostrado aquí, utilizando todo tipo de técnicas diferentes. He pasado por decir que soy artista y gracias a eso me defiendo en un centro de arte. Y hemos conseguido hacer algo que si no, por ejemplo, en el mercado, los de los puestos que les encantaba mi proyecto, me dijeron que habían pedido permiso al ayuntamiento para pintar el mercado y pintarlo ellos mismos, pero el ayuntamiento no les dejó, con lo que no entendían cómo yo lo había conseguido. Yo es que tampoco había pedido permiso y tenía un centro de arte fantástico, eso sí, Arteleiku era un lugar maravilloso en aquella época. Senteres ahora está en la Comunidad de Madrid y creo que haciendo cosas muy buenas también, que me defendía. Pero, por ejemplo, cuando hicimos el hotel, yo a Renfe nunca le dije que la exposición consistía en hacer un hotel gratuito. Mentí a Renfe para conseguir el edificio. Así, por ir muy rápido. Otros proyectos se han hecho en el marco de grandes bienales y gracias a cierta bienal hemos movido contactos políticos para conseguir permisos para hacer cosas, o la demolición de Dallas, un centro de arte, un museo americano. Otras veces, como en Noruega, tras fracasar tanto con los derechos minerales, un geólogo danés me aconsejó pedirlo en Noruega, pero no decirles que soy artista. O sea, que he hecho todo tipo de cosas para conseguir realizar estos proyectos, desde decir que soy artista hasta engañar y no decir jamás que soy artista. Y es que y ajustarme a la ley de cualquier país y cualquier ciudad, y sobre todo, si no me dejan hacer algo en un sitio, pues me he ido a otro, y me da mucha pena. Esto me da mucha pena, porque yo realmente, los artistas y activistas que admiro verdaderamente son los que se quedan en su ciudad, insisten, pero yo no tengo esa paciencia. Yo, si no me dejan, yo quería hierro en Aragón, pero si no me dejan, pues lo tengo en Noruega, y me da mucha pena que esté en Noruega, pero bueno, os lo he enseñado me da un gustazo de enseñároslo. Yo trabajo así, como decía, no es un modelo de trabajo, es insistir e intentar hacer lo que quieres hacer como mejor puedas con el medio que se ponga a tu disposición en ese momento. Y con todo, fracaso un montón de veces. Esta semana, la verdad que llevo una semana de cosas que no me dejan hacer enorme. O sea, es que tuve el lunes una comida con un curator que era cenamos bien,
qué noche de fracaso tan interesante. O sea, nos han parado un proyecto en Bélgica, en fin, que fracasó muchísimo. Y utilizo todo tipo de herramientas que veo por ahí y pueden funcionar y a veces no funcionan. Creo que había otra pregunta por aquí, Antonio. ¿Puedes coger el micrófono así grabamos? Ante todo, Juan Luis y Lara, muchas gracias y enhorabuena por lo que habéis contado. Creo que surgen muchas cosas. Yo quería hacer como dos breves comentarios en torno a dos palabras, digamos, generadas por cada una de vuestras intervenciones, ¿no? La de Juan Luis, la palabra relacional, lo relacional, ¿no? Que ha salido en un momento, y sobre Lara el tema de las imágenes, ¿no? Me explico. Juan Luis, en un momento has dicho algo así, ¿no? Como que en un momento sentías, no sé cuándo era, no recuerdo, que no habías establecido una relación verdadera con las cosas, ¿no? Como un drama, ¿no? Y me ha parecido muy revelador, ¿no? Porque el arte, en el fondo, es establecer una relación con un tú, o sea, convertir, como dice Martin Buber en Yo y tú, el yo se reconoce a través de un tú, y la capacidad de convertir a una cosa en un tú para establecer una relación dialógica con ella es lo que permite empezar a trabajar, ¿no? Y me ha parecido bellísimo y creo que, bueno, pues simplemente comentarlo, ¿no? Y Lara, has dicho esta historia de la frase del profesor de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Era de arte, pero da igual, podría haber sido... Bueno, sí. Esa frase de que el arte son imágenes, sí, ¿no? Yo entiendo tu disensión con la frase, ¿no? Por la banalidad de la imagen, ¿no? La multiplicación de la banalidad de la imagen. Y yo entiendo, pues, que trabajas con cosas tan potentes como el concepto, un verdadero trabajo conceptual, político intensísimo, con la entropía, con los intersticios, con la energía, con la construcción, con todo esto, ¿no? Pero ¿cuánto de tu trabajo está como detonante y como búsqueda y no como solamente documento, ¿no? En esos montones de vidrio en polvo, de cerámica, de mortero, ¿no? Esa imagen pues queda grabada para siempre. ¿Y cuánto de tu trabajo no está marcado por buscar exactamente eso, que es una imagen, pero no es una banalidad, es una imagen? Sí, pregunta complicada. Bueno, vale, os voy a contestar con otra de las definiciones de arte que me gustó un poco más, aunque es muy triste, realmente muy triste, no debería decirla, pero también otro profesor de Bellas Artes nos dio la definición que yo llamo como la definición existencial. Él decía que el arte es mover el muro un poquito, 1 milímetro, moverlo 1 milímetro. O sea, me parece que las imágenes no son suficientes, creo que el arte tiene que ser mucho más que eso, como la vida y como la arquitectura. Y bueno, pues sí, quizá he movido esa imagen 1 milímetro o la he cuestionado 1 milímetro, igual que he protegido el hierro ese un poquito. Vamos por ahí. Pero yo en realidad, quizá pues porque yo me dedico a trabajar en estos proyectos, yo no hablo tanto. Cuando hablo de mi trabajo, yo no hablo de cómo funciona a nivel de público, ni cómo actúa en la sociedad, ni cómo se puede percibir, ni cómo va a funcionar el tiempo, porque son cosas que realmente ni sé ni pienso en ellas, y en el último caso es que ni siquiera me interesa tanto. A mí lo que me interesa de verdad, en serio, es lo que me levanta cada mañana, que es por qué quiero hacer esto, o sea, por qué quiero conseguir acceso a un yacimiento de
de arcilla en Marsella dentro de 2 meses. Y eso es lo que se está contando. ¿Por qué hago esto? O sea, ¿por qué renové ese mercado o por qué he protegido ese yacimiento de hierro? Ahora ya, lo que esto pueda significar a nivel de arte, cómo se puede interpretar, son cosas que ni conozco tanto ni me interesan tantísimo. Algo me interesan, pero no tanto. O sea, para mí realmente, cuando os digo, calculé el peso de un edificio para entenderlo mejor, o hice un hotel para tener la experiencia de un lugar, realmente es que por eso decidí hacer un hotel. Es la idea que me generó a mí hacer este proyecto. O sea, es mi proceso de trabajo como artista, lo que os estoy enseñando, que es un poco obsceno, en el sentido de que os estoy enseñando mucho de mis procesos personales, pero a mí es que, me gusta mucho ir a conferencias de artistas y arquitectos y me gusta que cuenten eso, porque a veces luego las cosas no son tan difíciles. Me acuerdo de Michelangelo de Pistoletto una vez, hizo una conferencia que dijo, quería que el público se integrara en las pinturas, por eso me puse a hacer espejos. A veces las cosas son así de sencillas, pero que luego no son tan sencillas, por supuesto, pero que igual hay un deseo, una intención de conseguir algo que hace que hagas algo. Y eso es el inicio de un proceso que te pone a trabajar como artista, y eso es lo que a mí me gusta compartir, porque me parece que, a mí es lo que me interesa en realidad y lo que me mantiene trabajando cada día. Y como me gusta que me cuenten estas cosas, es lo que cuento. Luego ya cómo se puede interpretar lo que yo he hecho y lo que eso pueda generar, realmente no lo controlo. Sí, a mí me parece que hay como una gran capacidad de resumen, ¿no?, en lo que tú cuentas, ¿no?, que tampoco es una pregunta, pero que quiero como glosarlo, ¿no? El tema de lo relacional me parece fundamental. Bueno, yo todavía estoy sorprendido de que a alguien le pueda interesar lo que yo piense, ¿no? O sea, digo que después de tantos años dando clase, asistiendo a mesas redondas o dando conferencias, yo todavía me estremezco un poco de que yo no veo que, claro, me parece exactamente igual de importante el valor de cualquier pensamiento, ¿no?, entonces el que lo que yo pueda decir tenga importancia, pues todavía me deja un poco así. ¿Por qué? Porque realmente lo importante son las conexiones que tú puedes empezar a establecer. O sea, que realmente es muy importante. A mí no me gusta emplear palabras como muy que no sé definir completamente, ¿no?, como palabras muy majestáticas, ¿no? Yo preferiría como establecer como estructuras, como elementos de relaciones, ¿no? Lo mismo que existe en una familia o existe en una sociedad o existen conexiones a una cantidad de grados tremendo, ¿no? Entonces yo sí que he advertido en algún momento que era posible que muchos objetos y yo, muchos elementos y yo, no teníamos todavía una relación suficiente y que en ese sentido me parecía importante. Por ejemplo, por remitirme a cosas que hemos contado, ¿no?, el tema del tesoro, ¿no?, el tema de considerar un territorio como un lugar que se le puede añadir una plusvalía, ¿no?, pero no una plusvalía bancaria, no una plusvalía económica, ¿no?, sino y considerar que tú puedes llegar a descubrir un tesoro o a hacer. Al final el tesoro, pienso que está siempre en la vuelta al origen. O sea, hay una idea de esta de que la casa se entierra en el propio lugar donde está y que al final hay como una vuelta al origen. Te das cuenta que todo al final está como muy relacionado, y entonces lo único que yo intento seguir es los rastros, las pistas de aquello que me pueda servir para un poco como cualquier proyecto de arquitectura. Yo creo que se inicia buscando pistas, es una investigación, es una posición en el mundo. Al final hay como una que a mí sí que me interesa muchísimo. Y desde luego, cuanto mejor, sí que me interesa cómo se haga. O sea, el cómo es fundamental. Yo creo que no todo es hacer, sino que el cómo se haga me parece fundamental. O sea, creo que eso tiene un valor en sí, ¿no? Creo que hay alguna pregunta por allí. Hola. Bueno, como parte de la organización del curso, hoy he estado en algún momento un poco preocupada, ¿no?, cuando
se ha llegado a decir que esto se trataba de confrontar el mundo del arte con la arquitectura. Yo creo que muy alejado de nuestros planteamientos, porque cuando montamos un curso como esto, al revés, lo que intentamos buscar el sitio, o sea, donde el pensamiento de un creador es único, que no atiende como a oficios ni a disciplinas, ¿no? Entonces, le quiero hacer una pregunta a Lara, que yo creo que sí nos puede venir a todo, y además que vuelva a unir, o sea, la forma en la que trabajamos los arquitectos, los creadores en general, que además tiene mucho que ver, considero yo, también con una forma en la que Ignacio Solar Morales entendía la ciudad. Ignacio Solar Morales decía que la ciudad no la entendía como un organismo vivo donde todo está formado por órganos, por huesos, por músculos, en que cada uno tiene su función, sino que lo entiende como un cúmulo de espasmos y de calambres, ¿no? Y yo creo que el pensamiento creador, el pensamiento tanto del mundo del arte como de la arquitectura, como cualquier otra disciplina artística o cualquier oficio, crece en la medida que tenemos esos espasmos, esos calambres. Entonces, mi pregunta hacia Lara es si ella, o sea, recientemente o en su trabajo, se ha encontrado una conexión fuerte, o sea, encontrar influencias dentro de otras disciplinas artísticas que de repente diga, hostia, este tío que vive a miles de kilómetros de mía, de repente está trabajando en unas claves que a mí me ha producido un revulsivo, me hace crecer. No sé si existe esa figura, si ha existido, y ya te digo, no tiene ni siquiera por qué ser dentro del mundo del arte o de la creación, a lo mejor es algún oficio o alguna persona con la que te ha encontrado. Un modelo ideal. Uy, esto tendría que pensarlo bien para decir. Sí que tendría que pensar algo, porque modelos hay todo el rato. Yo qué sé, o sea, me acuerdo, por ejemplo, lo de los cavadores, que creo que es un movimiento en diggers de Inglaterra, ¿no? De trabajador que lo que hacían era cavar para tirar las vallas. Todo eso a mí me interesa mucho, ¿no? Todo tipo de acciones, pero realmente en arquitectura tengo que quizá dar el detalle que cuando empecé a trabajar con descampados en Ámsterdam, hablo de finales de los 90, ya me sucedió que busqué bibliografía y me di cuenta que mis profesores de arte no sabían mucho, realmente de descampados apenas sabía. Entonces empecé a ir al Verlage, que era el máster de arquitectura, que estaba, el bueno de Holanda, que estaba en Ámsterdam entonces, y ya con profesores empezaron a pasarme la bibliografía, me pusieron en contacto con un estudiante que quería hacer su tesis sobre descampados de Ámsterdam. Al final no le dejaron porque les parecía que era un tema demasiado vago para un arquitecto. A menos a él al final le convencieron para que no lo hiciera, pero realmente con él aprendí mucho y compartí mucho, y él me enseñó que los descampados siempre están transformándose. Fuimos a ver terrenos vacíos. Y bueno, desde entonces empezó un intercambio en el que yo realmente mis referentes y mi bibliografía viene de arquitectura. O sea, a nivel teórico, estudié algo de teoría de arte cuando estudié Bellas Artes, de los 18 años a los 22, y luego los referentes han sido más de arquitectura. Siempre he ido a conferencias, bueno, no siempre, pero voy a más conferencias de arquitectura que de arte. Normalmente, pero a mí me sucede que me suelo enfadar bastante con el discurso teórico de arquitectura, pero ese enfado a mí me dan ganas de ponerme a trabajar, o sea, como que me da inspiración. Y no sé si os habéis dado cuenta, yo creo que Juan Luis sí, pero yo cuando hablo con arquitectos, por eso decía que es diferente, cuando hablo con artistas hablo mucho en clave provocadora. Yo he estado provocando hoy mucho, todo el rato, y me parece bien que me contestéis, porque claro, he estado criticando la práctica, criticando el exceso de diseño, defendiendo lo contrario a la arquitectura, sea cavar, sea subterráneo o los descampados. Entonces es normal que me contestéis, pero hablo mucho en esa clave provocativa, porque mi pensamiento se nutre de esta clave provocativa. Y quizá como ejemplo debería de contar algo. Me has pedido alguien de fuera, pero hablo de mí misma, pero es un ejemplo curioso. Fue años más tarde en el Verlage, el máster de arquitectura, me invitaron a hacer una conferencia, estaban ya en Rotterdam, y yo presenté mis descampados, mis guías y tal, y un estudiante del Verlage, son estudiantes realmente muy brillantes, muy buenos, me preguntó, me dijo, oye Lara, todos tus proyectos son temporales, no haces nada que se quede, y si algún día te proponen algo que sea para siempre, que se quede, ¿qué vas a hacer? Y me quedé así, y le dije, pero así. Además yo estaba muy nerviosa porque era un máster muy bueno, yo era muy joven, y le dije, pues si algún día me ofrecen que haga algo permanente, diré que protegemos el descampado para siempre, para que ninguno de vosotros, los arquitectos, lo toquéis nunca. Y fue así, una macarrada que dije un día que estaba nerviosísima en un máster de arquitectura importantísimo, pero oye, 2 años más tarde me ofrecieron un terreno con un encargo para hacer algo permanente, y después de ver el terreno, que era muy bonito, junto al agua, y dije, ahí va, pues igual podemos protegerlo para que ningún arquitecto lo toque nunca. O sea, y fue realmente en ese momento de una pregunta de un estudiante, que además eso está grabado en vídeo, la verdad que debería de buscarlo, que luego ese proyecto, que bueno, eso ha estado aquí, está protegiendo descampados muchos años.
Hay 2 descampados protegidos para siempre, uno en Zaragoza y otro en Taipei, y 2 por 10 y 15 años que hay que renegociar, y bueno, muchos fracasos. O sea que es un proyecto que yo he hecho durante años, he estado aquí expuesto en la Bienal de Sevilla con Ogui, y surgió así, de una conversación así. O sea que yo hablo mucho en clave provocativa, de confrontación, porque a mí es que esto me alimenta. O sea que ahora estoy como un vampiro, no os creáis otra cosa, y realmente sí, me interesa. Lara, si querías provocar, no lo has conseguido. Lo siento. María, me preocupa una cosa en tu pregunta. Has dicho que esta tarde ha habido alguien o algo. Digo, ¿eso ha venido de mi conferencia, sí o no? No, este es el problema. Este es el problema, María, el compromiso, ¿no? Con los temas. No, porque estaba yo recordando y digo, sí, en un momento he dicho, claro, como aquí se está hablando desde 2 puntos de vista, uno es una parte de un todo, ¿no? Digo, a lo mejor iba por ahí, pero como te he visto tan preocupada, has dicho exactamente algo así como, me ha preocupado la deriva. No, pero está muy bien porque sí, este es un tema indudable, ¿no? O sea, que realmente cuando no ofreces un modelo, pero estás un poco en la línea, ¿no? Porque claro, todo el mundo, no digo todo el mundo, pero apenas tenga una cierta sensibilidad social, es evidente que encontrar llagas dentro de la ciudad o en las periferias por otro lado son todas muy similares, o sea, no hay periferias y periferias, digo, hay ciudades y tal. Yo creo que Sevilla es bastante, en ese aspecto, bastante insufrible. Aquí en cierto sentido tiene mucho más valor el hermano mayor de la cofradía de la Macarena en cuanto a su opinión, ¿no? En cuanto a lo mejor a un intelectual que pueda hablar sobre la ciudad, etcétera, ¿no? O sea, nosotros estamos arrastrando pues una cierta, pero bueno, también es cierto que hay otras condiciones favorables y que nosotros pues simplemente tenemos que intentar optimizar dentro de nuestro ámbito, ¿no? Todas estas condiciones, ¿no? No lo sé, o sea, lo digo porque yo entiendo que arquitectura es arte y que el arte es un concepto mucho más general, más genérico, ¿no? En el que puede quedar abarcada algunas experiencias arquitectónicas, ¿no? Creo que había alguna otra cuestión. Sí, yo. Era para Lara la pregunta. Me ha encantado todo tu discurso, ¿no? Cómo hablas de los descampados, ¿no? Como ese sistema de espacios vacíos que tienen un lenguaje, una memoria histórica y tal. Y claro, después de tu conferencia tengo 2 ideas que están confrontadas entre sí en mi cabeza. Por una parte, veo que nosotros en la carrera trabajamos mucho con todo el tema ese de la comprensión del lugar, de entender el entorno, etcétera, ¿no? Pero por otra parte, siempre que te has referido a la edificación que te rodea, siempre, o al menos eso he notado, que la tildas de tener todo un modelo o un estilo o un tipo, algo que curiosamente nosotros en las carreras, los profesores, intentamos trabajar continuamente con eso y de no caer precisamente en un estilo o en un tipo de arquitectura en concreto, sino trabajar siempre con el contexto, sensibilidad, etcétera, ¿no? Y la pregunta que me hago es si tú realmente, cuando miras a todo tu alrededor, absolutamente todo, lo ves con un estilo. Si realmente nosotros estamos convenciéndonos a nosotros mismos de que no estamos pecando de algo que desde otro campo sí se ve claramente que no paramos de caer una y otra vez. Bueno, sí, el problema para mí con la arquitectura es el control, por supuesto. No sé, no he pensado mucho en las cuestiones de estilo. Sí que te puedo decir, y no sé si te estoy respondiendo realmente, pero
es verdad que cuando empecé a trabajar me fijaba mucho en la arquitectura, pero según he ido trabajando estos años me he dado cuenta que, bueno, pues que el mundo de los constructores, últimamente el mundo de la minería, bueno, eso es lo que realmente está provocando cambio. Quiere decir que lo que hacen los arquitectos de diseñar en realidad es poco a nivel de transformación urbana comparado con lo que están haciendo los constructores y la minería. Vamos, que como casi volviendo a repetir lo que decía Juan Luis, al final sí, es bastante pequeño, o sea, los arquitectos no tienen tanto poder. Y no estoy hablando tanto del tipo de diseño, sino el poder de transformación y de control a una escala enorme del territorio, el poder de transformación radical y de destrucción. Realmente no es como nosotros trabajamos, sino el resultado final que viene dado por otra situación y otro contexto político, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que al final, sí, los arquitectos, no sé, me sale más en inglés, es como peanuts, es como cacahuetes en comparación a lo que mueve la industria de minería. Sí, en realidad se parece mucho a los artistas, a poder poco. Estoy aprendiendo con un tiempo de mirar las ciudades. No quiero quitar responsabilidad, pero al final sí, el arquitecto al final no decide tanto. Era un poco optimista pensar que eran los culpables de todo lo tremendo. Quiero decir, sí, eso comparado con Shell se quedan cortos. Bueno, ya son más de las 8. Ahora animaría a Encarnación Aguilar, directora de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, de Sevilla, y a los codirectores del curso a subir al estrado. Muchas gracias, Lara y Juan Luis, para dar fin al mismo. Recordaos, como hemos comentado antes, que el coloquio y las conversaciones las seguiremos cuando acabe el cierre del congreso, ¿no?, con unas bebidas que estaban preparadas. Y la verdad es que no puedo más que decir que han sido unas sesiones donde realmente se han creado unas sinergias muy claras entre lo que es el arte y la arquitectura, buscando esas acciones comunes, más que acciones, actitudes comunes, me gustaría decir, donde han quedado explicitadas en las conversaciones y en los trabajos de la gente que han pasado por este estrado. Buenas tardes. Yo casi que no quiero entreteneros mucho porque sé que han sido 4 días intensos de trabajo, no esperábamos menos de este curso. Sus directores lo diseñan todos los años con mucho cariño y he estado viendo además ese debate, ese diálogo que ha habido al final, que me parece interesante y que en definitiva eran los objetivos que queríamos cumplir. Yo decía al principio, cuando inauguramos este curso hace 4 días o hace 2 semanas casi, que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una universidad un poco especial, y lo que tiene de especial es, yo decía, que no tiene profesorado. Y el hecho de que no tenga un profesorado específico es su riqueza realmente, porque hace posible generar este tipo de encuentros más allá del diario de las aulas. Todos los que estamos en la universidad sabemos, vosotros que sois estudiantes sabéis, que vamos siempre con los programas, que tenemos que cumplir los objetivos. De las competencias ni hablo, porque como no creo en ellas, pues ni hablo. Pero bueno, tenemos que cumplir objetivos, programas, y vamos todos corriendo. Y en definitiva, además, nos debemos a esas disciplinas. Hoy, en ese debate que han tenido Lara con José Luis, en ese debate entre artista y arquitecto, creo que ha quedado claro. Entonces, el confrontar, el debatir, el crear un espacio, nunca mejor dicho, hablando de arquitecto, crear un espacio para eso, era lo que pretendíamos. Creo que lo hemos conseguido. Veo que hay cara de cansancio, pues de satisfacción, y solamente me queda, y le voy a pasar la palabra, darle una vez más las gracias a Juan José, a Héctor, a Ángel y a María, además profesores de Sevilla y de la Politécnica, que también es bastante importante esa unión, y deciros que por primera vez no vamos a daros diplomas, no es que no os lo vayamos a dar, estaros tranquilos que sí que vais a tener diplomas. Sabéis que como universidad pública que somos, damos los diplomas, y esos diplomas, sobre todo para los que estáis estudiando, son muy importantes porque son créditos que podéis convalidar por vuestros propios créditos. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento especial, un momento, yo diría que casi histórico. La semana pasada terminó el mandato del anterior rector, César Nombela, al que yo le quiero agradecer desde luego toda su labor durante estos 5 años, y justo esta misma semana ha tomado posesión el nuevo rector,
que es Emilio Lora Tamayo, que es el anterior presidente del Consejo de Investigaciones Científicas, precisamente en el edificio que estamos, pues formaba parte de sus atribuciones. Y sencillamente por aquellas cuestiones de que la tecnología corre mucho, pero no tanto, todavía no tiene la firma digital, con lo cual sencillamente no hemos podido hacer la firma digital en vuestro certificado. Así que por primera vez no vamos a hacer ese acto tan bonito de lectura que os vamos llamando y lo vamos entregando. Va a quedar un poquito más frío, pero lo vamos a mandar, no os preocupéis que lo vais a tener. Y sin más, daros muchísimas las gracias a vosotros por estar aquí, por supuesto, a todos los profesores que han formado parte de este equipo, de este grupo. Y yo siempre digo que a la gente de la casa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estamos, que han hecho posible que nada haya fallado. Tenemos además allí una persona que ha estado grabando y, por supuesto, todo el personal de la UIN. Tenemos una persona que se llama Raquel Caballero, que se preocupa y que nunca falla con el tema de las matrículas. Tenemos a Vallevaro, que sí, como bien sabéis, si Vallevaro, sin ella casi no sería posible que esto funcionara. Tenemos a Paloma, pendiente de todo lo que tenga que ver con la sala, y tenemos a Ana Beauchi, que es esa gran periodista que nos mueve por las redes y que sirve para darle publicidad a todo esto. Así que yo os lo agradezco, pero os voy a pasar la palabra a quien queráis de vosotros hablar. Sí, bueno. Siempre me toca a mí estos trances de... No sé por qué, Juan José. Sí, pues no, pues porque me lo monto mal, está claro. De abrir y cerrar, y me hacen este tipo de emboscadas. Bueno, Ángel, que es como... Bueno, yo soy su escudero en realidad, pero a veces parece que es al revés. Pero el escudero soy yo, no cabe duda. Me ha escrito aquí en un cuaderno pues los agradecimientos que tengo que dar para que no se me olvide. Pero yo voy a pasar una página y voy a leer algunas cosas que le ha apuntado durante la tarde de hoy mejor, ¿no? Por ejemplo, una de las frases que ha apuntado es llevar a otro sitio, ¿no? Bueno, yo creo que esa frase resume bien el espíritu de acciones comunes, de un ciclo. Se debe entender así. Yo creo que es una conversación en realidad extendida en el tiempo, que empezó ya pues hace 2013, fue la primera edición, con lo cual es una conversación ya lejana, donde se van perdiendo cosas, pero otras desde luego se recuerdan, y donde su principal vocación sería precisamente esta frase cogida a la limón, ¿no? La de llevar las cosas a otro sitio, ¿no? Bueno, ir al centro de la tierra, elevarnos hasta el cielo a través de un patio, son la parte más poética, pero también hay reflexiones como crudas, objetivas, que en realidad lo que os invitan a vosotros es que continuéis las interpretaciones por vosotros mismos, ¿no? Si la mediación de la retórica o de la lírica, si queréis. Otra de las frases que tiene por aquí Ángel, por ejemplo, es: el descampado existe desde la ciudad, ¿no? Bueno, esta mañana me llamaba un periodista y me preguntaba qué opinaba de la sostenibilidad. Y bueno, sabéis que el curso tiene ese subtítulo. Creemos que en el fondo desde la arquitectura se habla de todo, no hace falta remitirse a términos concretos, y se ha hablado aquí mucho desde la sostenibilidad, pero desde la cultura, explicaba yo al periodista, ¿no? Probablemente la forma de activar modos operativos del futuro sean foros como este, ¿no? Donde nos ponemos a pensar más bien desde la abstracción o desde la pura especulación intelectual, ¿no? Ya vendrán más adelante los cursos más específicos o las herramientas que a lo mejor sí que le interesan más al periodista que me preguntó, ¿no? Y la última palabra que cazo de este cuaderno de Ángel, de la página que no debía haber leído, es transferir, ¿no? Que tiene como esta especie de doble acepción. Hay una que es como muy académica, ¿no? Como muy de la universidad, transferencia del conocimiento, ¿no? Pero que en su raíz etimológica pues mucho más amable y cariñosa, ¿no? Que se trata como de pasarnos cosas de unos a otros, ¿no? Que en realidad lo que nosotros pretendemos con este tipo de encuentros, donde siempre hemos procurado, hemos intentado estar continuamente lanzándonos cosas, ¿no? Textos, montones de escombros, llamadas desde el más allá, en fin, siempre transitando de un lugar a otro y cruzando fronteras, que es de lo que se trata. Ahora sí paso a la página, la que me había dicho Ángel, que es la que tenía que leer, y aprovecho para agradecer a Ana Menéndez Pelayo, bueno, pues la tercera vez que nos acoge, serán muchos más, te amenazo con eso. Yo estoy encantada con la amenaza, recojo la amenaza. A Supervalle, por supuesto, toda la ayuda que siempre nos confieres y que permite que esto salga como un reloj. Antonio, que has hecho mucho más de lo que en realidad era tu cometido, viniendo aquí a salvarnos cada vez que el ordenador nos jugaba una pasada. Bueno, a todos
a todas las personas que trabajan en la Menéndez Pelayo, por supuesto, a la Casa de la Ciencia por acogernos, a nuestros 3 queridísimos colaboradores, Carlos, Manuel y Cristóbal, que se han encargado de preparar los textos, de que siempre estuvieran a punto, de todo este aparataje que acompaña el curso, y por supuesto a vosotros, nuestros queridísimos estudiantes de este curso, colegas, compañeros en algunos casos, en todo caso a esta especie de vanguardia inquieta que siempre responde cada vez que hacemos la llamada, ¿no? Muchísimas gracias a todos, esperamos veros el año que viene y dentro de unos minutos ahí al lado que vamos a tomar una cerveza. Gracias. Gracias.